El reino de Pamplona habría nacido, como el de Asturias, de la resistencia al Islam. Pamplona fue una de las tantas ciudades que se rindieron a los musulmanes y firmaron pactos con los invasores. Es bastante probable que sus dirigentes hubieran formado parte de la facción huitizana en la guerra civil que precedió a la llegada de los árabes, lo que naturalmente debió de favorecer la consecución del acuerdo. De su contenido preciso, como del de la mayor parte de los que se establecieron durante la conquista, se sabe muy poco. Pero no cabe duda de que, a cambio de un tributo y la subordinación, tanto política como militar a Córdoba, debió de garantizar a los dirigentes de Pamplona un amplio margen de autonomía dentro de la ciudad y sus territorios aledaños. Con momentos de ruptura y de restablecimiento del tributo, esta situación se mantuvo al menos durante las 2 generaciones que siguieron a la irrupción de los árabes. Los cristianos, puestos entre 2 poderosos vecinos, se veían forzados a aceptar una u otra forma de sumisión. Condados al servicio de los francos, cuyos titulares eran escogidos entre miembros de familias con arraigo en el país, quienes no desmentían su condición de funcionarios, o aceptar a los musulmanes, quienes por medio de tratado de paz o de alianzas, en la que, cumplidas las cláusulas acordadas, generalmente el pago de un tributo, garantizaban no intervenir en los asuntos internos del grupo con el que había pactado. Las 2 fórmulas se intentaron, y se aplicaron con resultado bien diverso. Francos y musulmanes necesitaban apoyarse en grupos familiares de la misma región, o que al menos estuvieran en íntimo contacto, cultural o lingüístico, con sus propias gentes, procurando hacerse compartidarios dentro de cada valle o familia, a la vez que fomentaban las disidencias internas. Durante un breve lapso de tiempo, a principios del siglo IX, la zona quedó bajo la influencia de los francos. Luis llegó a instalar en Pamplona una administración propia, que funcionó muy poco tiempo. Esta fue encomendada a un tal Velasco, quien seguirá una política de estrecha alianza con el rey de Asturias. Velasco y sus aliados asturianos son atacados y derrotados por el emir de Córdoba en 816. Una serie de levantamientos impedirán a Luis el Piadoso prestarles socorro, y en estas circunstancias no le fue difícil a Íñigo Arista, con la complicidad de los Banu Qasi, hacerse cargo de Pamplona, desplazando a Velasco. En el año 824, Luis el Piadoso envía un gran ejército, mandado por los condes Eblo y Aznar, quienes serán derrotados en la segunda batalla de Roncesvalles, siendo ambos condes hechos prisioneros. A Eblo lo enviaron a Córdoba, pero Aznar pudo volver a su casa. Pero la estrecha amistad con los Banu Qasi, si bien protege a los pamploneses de cualquier ataque musulmán, los deja a merced de los vaivenes de la política de sus aliados. Por eso hasta el año 841, en que los Banu Qasi están en paz con el emir, hay tranquilidad en Pamplona. Pero al estallar una revuelta de los Banu Qasi contra el emirato cordobés, estos contarán con el apoyo de los pamploneses. Abderramán II inicia una campaña de represalia a comienzos de mayo del año 842. Esta sería su primera campaña contra Pamplona. Llegó hasta la fortaleza de Sagrat-Kais, que conquistó un mes después. Recorrió los alrededores de Pamplona, destruyendo todo y haciendo cautivos, regresando a sus tierras victorioso. Íñigo Arista firma un acuerdo con el emir, quien le reconoce el dominio de sus tierras a cambio de un tributo. Sin embargo, los levantamientos de los Banu Qasi en años posteriores contarían con el apoyo de Pamplona, pero estas rebeliones siempre finalizarían a favor del emirato. Con la muerte de Íñigo en 851, se comienzan a aflojar los lazos con los Banu Qasi, iniciando un acercamiento, bajo el reinado de García Íñiguez, con los reyes de Asturias. Las relaciones con el rey de Asturias se estrechan mediante lazos matrimoniales, pues sabemos que una hija de Ordoño I, Leodegundia, se casó con un príncipe de Pamplona. En el año 859, incursores vikingos invaden el reino, capturando al rey y exigiendo un rescate de 70.000 monedas de oro. Al año siguiente, el emir Muhammad I se dirigió contra el reino de Pamplona. Durante 32 días dirigió sus armas contra García, arruinando aldeas y cultivos, y conquistando diversos castillos, capturando a Fortún, hijo de García, apodado El Tuerto, que fue llevado a Córdoba, donde estaría prisionero durante 20 años. Las expediciones musulmanas se repetirán casi lo que queda de reinado de García Íñiguez, tanto por el apoyo que le da el nuevo monarca asturiano, Alfonso III, quien había contraído matrimonio con Jimena, de familia pamplonesa, como por el apoyo a los nuevos levantamientos en el Valle del Ebro, durante la década de 870. Los últimos años del siglo IX, ya bajo el reinado de Fortún Garcés, el reino de Pamplona se verá bajo la amenaza de algunos miembros de los Banu Qasi.
Ante la incapacidad o desinterés de Fortún de proteger el reino, se decía del rey que estaba más interesado en cuestiones religiosas que en lo militar, de allí su otro apodo de «el monje». Se produce en el año 905 un cambio de dinastía en el reino de Pamplona. En ese año, Sancho I Garcés se proclamará rey de Pamplona e iniciará una serie de campañas militares contra los Banu Qasi, que marcará el eclipse final de esta familia. El vacío dejado por los Banu Qasi trataría de llenarlo Abderramán III, pero también sería aprovechado por Sancho Garcés para avanzar por La Rioja, en estrecha alianza con Ordoño II. Ambos reyes atacaron Nájera en el año 918, por lo que Abderramán III decidió organizar una expedición contra los reyes cristianos. Salió de Córdoba el 4 de junio del año 920 y el día 26 de julio de ese año, el emir derrotaría a los cristianos en la batalla de Valdejunquera. Sin embargo, esta derrota no quita que, en 20 años de reinado, Sancho había extendido su autoridad desde las fronteras de Sobrarbe hasta Nájera, incluyendo en ellas el territorio de Aragón. A su muerte, lo sucedió su hijo García Sánchez, quien apenas tenía 6 años de edad, quedando bajo la regencia de su tío Jimeno hasta 931 y de su madre a posterior. Junto con el rey Ramiro II de León, derrotaron a las fuerzas del califa Abderramán en la batalla de Simancas, en el Valle del Duero. Durante este periodo, se estrechan aún más los lazos entre los reinos de León y de Pamplona, gracias a los lazos matrimoniales entre ambos reinos, lo que le permite a los gobernantes de Pamplona participar en los conflictos sucesorios que vivirá el reino de León en este periodo. Al rey García Sánchez le sucede en Pamplona su hijo Sancho II, en el año 970, a quien los historiadores conocen con el sobrenombre de Abarca. Su reinado fue muy turbulento, ya que el rey debió de hacer frente a Almanzor, quien se hará cargo de todos los resortes del estado, a la muerte del califa Al-Hakam. Hasta su muerte, en 1002, dirigirá 2 y hasta 3 expediciones por año hacia los territorios cristianos. Ante esta amenaza, se alió con los demás reyes cristianos para luchar contra Almanzor. El encuentro decisivo tuvo lugar a unos 25 kilómetros al sudoeste de Simancas y los cristianos fueron derrotados. Al final, y para alcanzar un acuerdo con Almanzor, Sancho Garcés II viajó personalmente a Córdoba en 992 para sellar un acuerdo con él. García II Sánchez sucedió a su padre en 994. El nuevo rey seguirá una política opuesta a la de su padre, y no mucho después de acceder al trono se enfrentará a Almanzor, pero en el año 996 envió emisarios para solicitar la paz. Sin embargo, esta paz no durará mucho, pues para 998, Almanzor emprenderá otra campaña contra Pamplona. A su muerte, la corona quedará para un niño, fruto de su matrimonio con la leonesa Jimena Fernández, de apenas 8 o 10 años. Se trata de Sancho Garcés III el Mayor, quien llevaría al reino a su máxima extensión.